hacer uso de la palabra nuestro conferencista invitado, ilustre hermano Iván Herrera Mitchell. Nuestro querido hermano Iván es de nacionalidad colombiana. Es masón, grado 33, del rito escocés antiguo y aceptado, y gran canciller del Supremo Consejo Omega para la República de Colombia. Actualmente es presidente de CLIPSA, el organismo de la masonería liberal y adogmática más importante del mundo, con más de 100 de obediencias masónicas, sobre todos los continentes. Fue gran maestro y fue fundador de la Federación Americana. Es conferencista y escritor masónico con varios libros publicados. Está afiliado al Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay desde el 30 de octubre del 2008. Asimismo, es miembro del Supremo Consejo del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado para la República Oriental del Uruguay. El título de su conferencia será, abro comillas, el rito escocés antiguo y aceptado sale de la pandemia, cierro comillas. Querido hermano Iván, es un gran gusto para mí concederte la palabra para que te dirijas a nuestros hermanos y hermanas participantes. Muchas gracias, mi querida hermana Ana, por tan generosa y fraternal presentación. Bueno, comencemos de una vez. Serenísimo gran maestro del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay, ilustre hermano Raúl Bula. Tengo mucho gusto en volver a saludarte. Ilustre hermano el Violasalte Terra. Recording in progress. Ilustre hermano el Violasalte Terra, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay y coordinador del 17º Encuentro Nacional del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Ilustres hermanos, es grandes maestros, es grandes maestras, venerables maestros, venerables maestras, consejeros y consejeras de la orden, dignidades del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, ilustres hermanos y hermanas conferencistas, mi querida hermana Ana López, mis queridos hermanos y hermanas en sus grados y calidades. Yo soy un convencido de que el rito escocés antiguo y aceptado continúa ocupando un lugar útil en nuestras sociedades. Y lo soy principalmente porque cuando lo habitamos, convivimos con el mandato fundacional que es común a todas sus modalidades, que consta en un documento conocido como las Constituciones de 1762, atribuida con más simbolismo masónico, con más tradición masónica que con rigor histórico, al rey Federico II de Prusia, el cual dispone que, abro comillas, esta institución universal tiene como objeto la armonía, la fortuna, el progreso y el bienestar de la familia humana en general y de cada hombre en particular. Agregando que proporcionar a la humanidad conductores habilidosos por el estudio e implacables por la obra es el propósito de la enseñanza y la acción de la masonería en sus intenciones. Cierro comillas. Eso hace que en la práctica el rito escocés antiguo aceptado sea un lugar en donde el pesimismo esté de vacaciones. Porque lo iniciático de su iniciación sucesiva, valga la expresión, a través de sus 33 grados, consiste en que será siempre el inicio de una posibilidad. Y en que cada uno de esos 33 grados representan un avance en el campo de la construcción. Quiero iniciar estas palabras presentando un cálido saludo fraternal en nombre propio de las más de 100 obediencias miembros de CLISAS, así como de su buró, en esta inmejorable oportunidad al Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay en el marco de su 17º Encuentro Nacional del Rito Escocés Antiguo Aceptado, en el que tengo el honor de poner a consideración de mis hermanos y hermanas de todos los grados la manera en que personalmente veo que el rito escocés antiguo y aceptado, en particular y la masonería en general, está saliendo de la pandemia del COVID-19. Para tal efecto, parto, como siempre, de mi eterna condición de aprendiz. Y lo hago además desde mi honrosa y placentera afiliación al GOFMU y a su Supremo Consejo de Rito Escocés Antiguo Aceptado desde el mes de octubre del año 2008 y desde el placer de la amistad y la fraternidad sin eclipses que he mantenido con muchos de sus hermanos y hermanas. También rindo tributo fraternal a la memoria de algunas queridas hermanas de mi más alta consideración y aprecio que han pasado recientemente al Oriente Eterno. La verdad extraño mucho
su ausencia en esta tarde. El principal chisme que vengo a contarles, y que seguramente estarán ustedes mejor informados que yo, es que parece que definitivamente el siglo XX ya se acabó. Fue un siglo convulsionado que comenzó cuando Europa se dio 2 tiros seguidos en el pie con las 2 guerras mundiales, que a su vez le dieron un tiro de gracia a los viejos imperialismos europeos que desde el siglo XIX, que venían del siglo XIX para dar paso a un nuevo imperialismo bipolar repartido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con una impresionante carga panfletaria sobre los demonios y las beatitudes del comunismo y el capitalismo. Entonces, mis queridos hermanas y hermanas, comencemos por olvidarnos del siglo XX para los efectos de esta charla, porque la Unión Soviética ya no existe y del capitalismo estamos haciendo tránsito a un tecnocapitalismo que puede transformar la sociedad en un territorio informático, industrial y algorítmico controlado y administrado por unos pocos. No es fácil evaluar lo que ha ocurrido en la masonería en este último año y medio en que nos quedamos sin la presencialidad. Pareciera que estamos en un punto de inflexión por varias razones. Todo varió en el mes de febrero del año pasado. El abrazo con los hermanos y hermanas, las tenidas de cada semana y los ágapes después de ellas pararon en seco. La masonería nunca ha tenido fama de ser ni flexible ni fácilmente adaptable. De hecho, de eso nos quejamos con mucha frecuencia. Pero lo cierto es que a solo un mes de declarada la pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud, ya habíamos comenzado a participar en reuniones telemáticas con 100, 200, 300, 400 y más masones y masonas que reemplazaban a nuestras tenidas semanales y quincenales de 15, 20 y 30 participantes. Lo cierto es que nunca había existido en la historia un número tan grande de masones mirándose a la cara como en esta presencialidad virtual, con claras significaciones comunes que muestran a los hermanos y hermanas que de verdad están interesados en conocer más del método constructivo que ofrece la masonería. Por otra parte, mi impresión es que los masones que se han reunido en toda clase de charlas telemáticas lo han hecho porque quieren reunirse de verdad. Los que no tienen mayor interés real siempre tienen una excusa para no participar. Es decir, que de alguna manera nos hemos depurado, lo que para mí es una excelente noticia. Como suele suceder, las sociedades al cambiar crean nuevas necesidades que a su vez generan soluciones. Para ilustrar el concepto, con un ejemplo, traigo a cuento el que la imprenta no causó la reforma protestante, sino que fue la necesidad de difundir sus ideas lo que condujo a la invención de la imprenta. Lo que podríamos llamar con cierta licencia, naturalmente, la francmasonería, es un efecto dinamizador y la solución a la necesidad repentina de reunirnos, fraternizar y compartir contenidos en confinamiento y no su causa. Confieso que el fenómeno virtual al que la masonería se ha... Bueno. Confieso que el fenómeno virtual al que la masonería se adaptó con una increíble y asombrosa rapidez me tomó de sorpresa y me generó una cierta desconfianza al principio, que se fue disipando a medida que iba chocando con la realidad de que estábamos creando nuevos espacios y reconstruyendo los posibles futuros de la orden, a partir de plataformas que sirvieron metafóricamente como un gran templo masónico, inclusorio, al aire libre y bajo la bóveda celeste. La granada y la colmena masónica la vimos agrandarse planetariamente en una esencial adaptación evolutiva de la forma asociativa moral que nació hace 304 años en el segundo piso de una popular taberna de albañiles nada aristocráticas de Londres de 1717. Para cuando llegó el 2021 ya yo había superado el escepticismo y fuera lo que tuviéramos en las manos, intentábamos llevarlo con naturalidad. Y creía también ver una luz en medio del túnel, no al final del túnel, en medio del túnel, que anunciaba volver a los eventos presenciales en la segunda mitad del año. En esas estamos todavía. De pronto el COVID impuso su autoridad, confinó a más de 3.000 millones de personas, liberó fondos sociales extraordinarios, decretó varios altos al fuego que no duraron mucho, colocó la bomba social sobre el tapete, denunció las anomalías de los servicios públicos, descubrió un orden mundial muy vulnerable y le dio importancia a la ciencia. Y en medio de todo eso nos atrevimos a vivir, a construir, a armar y a practicar un cierto tipo de masonería
con una etiqueta y una cierta ritualidad, ¿por qué no decirlo?, que mostraron neuronas espejas. Compromisos personal, responsabilidad social, repertorio conductual, intención instructiva, ritmo ritual, hay que reconocerlo, disposición logial, estructura administrativa, conocimiento iniciático y doctrina masónica, pero de otra manera. Este 17º encuentro que hoy nos reúne, por ejemplo, ha surgido como lo más natural del mundo desde la realidad sin romper ni manchar la masonería. Por lo que, como decimos en el fútbol, matemáticamente tenemos mucho chance. Estos encuentros telemáticos nos retan al hacernos contrastar, en medio de las tensiones entre la presencialidad y la virtualidad, lecturas distintas, complejas y analíticas sobre el deber ser de un masón en la orden y cómo los transmitimos. Como sabemos que la verdadera tradición consiste en mantener la llama viva antes que en guardar las cenizas, los recuerdo solo como algo en lo que quiero apalancar mis palabras. El rito escocés antiguo asustado con su perfil humanista, construyendo y desconstruyendo, apuesta por el ser, y eso es cada vez más necesario en los países capitalistas en el camino de reflexionar sobre los derechos de una clase media que la mano invisible del mercado está convirtiendo, junto con la tecnología, en una especie de sierva de la especie. Por el otro lado, China, por contraste, ha sido increíblemente exitosa en su lucha para hacer desaparecer la miseria, apoyada en una mezcla inédita de dictadura política, partido único y un mercado libre y eficiente. Los chinos hoy parecen cada vez más inclinados al consumismo y pronto querrán tener mayor libertad una vez satisfechas sus necesidades básicas para ser libres del todo y disfrutar de su libertad. En estas condiciones, aquí y allá, la libertad de conciencia, la amplitud de miras y la visión holística que proponen sus 33 grados el rito escocés antiguo y aceptado, brinda una herramienta poderosa para aterrizar al ser humano en el centro de las preocupaciones. Aún en el ambiente del metaverso como una internet encarnada que anuncia como inminente Mark Zuckerberg, en el que en lugar de ver contenidos estaremos en él y nos sentiremos presentes con otras personas como si estuviéramos en otros lugares, compartiendo espacios con un sentido de presencia que será mucho más natural. En términos más prácticos, ya lo advirtió mi querido hermano Elvio, significa que en el 21º Encuentro Nacional del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, organizado por el Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, si me invitan, ustedes me verán sentado en un sofá en Montevideo, escuchando las charlas como si realmente estuviera allí. Lo que significa que en lo fundamental, el rito escocés antiguo y aceptado sale de la pandemia con la misma oferta iniciática. A mí me ha sorprendido la cantidad de oráculos que he leído durante la pandemia. He conocido una buena cantidad de análisis y vaticinios sobre el impacto del coronavirus y las recetas para lo que llaman nueva normalidad, formulados por intelectuales de la talla de Slobodan Zizek, Byung-Chul Han, Yuval Noah Harari, Judith Butler, Noah Chomsky, Roberto Espósito, Jean-Luc Nancy, Jeremy Rifkin, etc. No quiero hacer broma, pero hasta Britney Spears la vi hablando de la distribución de la riqueza y la necesidad de una huelga general. Todo ha sido raro para mí, hasta el extremo de que vimos a Cuba enviando ayuda humanitaria a Europa, y tan loco como ver a la India pidiendo a 1.400 millones de personas que se confinen, o como ver a un presidente diciéndole a 328 millones de habitantes de uno de los países con mayor producción científica del mundo que se inyecten un desinfectante en las venas para combatir un virus. Si me lo hubieran contado hace tan solo 2 años no lo hubiera creído, y sin embargo ocurrió, y aquí estamos, los masones y las masonas compartiendo miradas sobre nuestro viejo sistema moral, velado por alegorías e ilustrado por símbolos, que pretende unir lo que está disperso, preguntándonos en todos los países y en todos los continentes, por primera vez en 300 años, si la presencialidad es necesaria para la masonería o si podemos prescindir de ella, o especulando sobre la mejor manera o la manera menos mal posible, si se prefiere, de abandonar o mezclar nuestras instalaciones físicas de siempre con una inmaterialidad que ya no sería espiritual, sino virtual. Es una verdad de perogrullo afirmar que el mundo está cambiando y que vivimos unos días que se han convertido en un hito para la masonería, con tantos masones juntándose y compartiendo en esa presencialidad virtual que nos ofrecen los sistemas de videollamadas y las reuniones virtuales, diseñadas para computadores de escritorio, computadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas.
No es raro que hayamos compartido discusiones con hermanos y hermanas desde sus casas, viajando en carro, en la playa, en una montaña, etcétera. Puede que está sucediendo ahora mismo y no habría ningún inconveniente. No pretendo ser otro oráculo más de los tantos que hemos conocido, pero sí quiero señalar que hay que estar atentos para leer las señales que se están generando. En el interior de todo sistema siempre surgen las semillas de aquellas cosas que caracterizarán el futuro. No existe una invención humana inmortal. Todo lo que hemos hecho ha demostrado que termina al cabo de los años, de los siglos o de los milenios y que es irremediablemente perecedero. En medio del cambio en desarrollo, este 17º Encuentro Nacional del Rito Escocés Antiguo Aceptado prueba que sus cultores han estado preparados para hacer frente al último gran giro de tuerca de la rueda de la fortuna y poseen las habilidades requeridas por el momento. Siempre he sido reiterativo y lo repito una vez más. No veo que en medio de este mar de novedades la masonería peligre. Y no lo digo porque sea un optimista romántico afecto a los predicamentos de superación personal y pensamiento positivo, sino porque en realidad no veo un problema para la existencia de la masonería, de sus logias o de sus grandes logias. En cambio, sí veo en los pesimistas que Hegel tuvo razón cuando dijo que lo único que podemos aprender de la historia es que no aprendemos nunca nada de la historia. Me explico. Ninguna masonería ha sido tan desarraigada de su práctica como la europea durante los 31 años que transcurrieron entre el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y su final en 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. La orden fue golpeada sin piedad por 2 guerras mundiales, una pandemia similar a la del coronavirus con menos armas científicas y la prohibición de reunirse bajo pena de prisión en 20 países. Durante ese tiempo arrestaron a los masones, castigaron a sus familias, los despojaron de sus bienes, los pusieron presos, los confinaron en campos de concentración, los deportaron, destruyeron sus logias, confiscaron sus archivos y los sometieron a una propaganda infame. Acabada la pesadilla europea, los masones se volvieron a reunir en logias, grandes logias y cuerpos filosóficos. Y si de algo nos sirve el antecedente histórico, podemos predecir que a más tardar dentro de un par de años, si le creemos a Harvard, volveremos a celebrar tenidas presenciales a las que asistiremos la gran mayoría de los masones actuales. El COVID-19 ha llamado al tablero a la resiliencia de la masonería para que responda sobre su carácter humanista y sobre la pertinencia pre- y post-COVID del rito escocés activo y aceptado. De su invitación de 1762, que he mencionado para trabajar incansablemente por la armonía, el progreso y el bienestar de la familia humana, y sobre las palabras de Michel de Ransay en su primer discurso precursor del rito, pronunciado en la Logia de San Juan en París el 26 de diciembre de 1736, que señala que los hombres, abro comillas, los hombres fundamentalmente no se diferencian por las lenguas que hablan, las ropas que visten o los rincones de este hormiguero que habitan. Y ahí hay una concesión del hombre. El mundo entero no es más que una gran república, en la cual cada nación es una familia y cada individuo un niño. El rito escocés tiene un modelo político desde el inicio. Sigue el caballero de Ransay. Señores, nuestra sociedad se estableció para hacer revivir y propagar las antiguas máximas tomadas de la naturaleza del ser humano. Queremos reunir a todos los hombres de gusto sublime y de humor agradable mediante el amor por las bellas artes, donde la ambición se vuelve una virtud y el sentimiento de la benevolencia por la cofradía es el mismo que se tiene por todo el género humano, donde todas las naciones pueden obtener conocimientos sólidos y donde los súbditos de todos los reinos pueden cooperar sin celos, vivir sin discordia y amarse mutuamente, sin renunciar a sus principios. Desterramos de nuestras leyes todas las disputas que pueden alterar la tranquilidad del espíritu, la delicadeza de las costumbres, los sentimientos afectuosos, la alegría legítima y aquella armonía absoluta que solo encuentran en la eliminación de todos los excesos indebidos y de todas las pasiones discordantes. Cierro comillas. Pasamos el examen, queridos hermanos y hermanas, y ganamos el curso. No podía ser de otra manera. El rito escocés antiguo y aceptado está constituido por configuraciones psicodramáticas de símbolos y alegorías masónicas con una intención moral humanista. La imperfección del hombre y de la sociedad, unido a su perfectibilidad,
Es el elemento generador y dinamizador de la construcción escocista, su motor y a la vez su gasolina, en el camino de dotar el santuario de nuestras inspiraciones con un imaginario dirigido a la construcción del gran templo de la humanidad. Y aquí encontramos un enfoque interesante, casi psicológico. Mediante lo psicodramático sucesivo, el rito podría conducirnos a mejorar constructivamente nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, posibilitando una lectura vivenciada más amplia y menos rígida de opciones históricas e ideológicas distintas durante 33 escenarios, a los que nos tocó en suerte por la geografía, la cultura y la época en que vivimos. Los masones poseen un gran apego a sus tradiciones, usos y costumbres, y esto les ha permitido la transmisión de un patrimonio iniciático único y la percepción de su quehacer en términos personales, sociológicos e históricos. La globalización y el océano de información disponible no ha cambiado la inercia del fenómeno, pero sí han facilitado su conocimiento. Lo primero que debemos reconocer con absoluta objetividad es que pese a sus diversas modalidades, el ADN iniciático del rito, en su expansión durante 220 años, ha ido adquiriendo innegables diferenciaciones. Y es normal que haya sucedido, ya que ni los ritos, ni los rituales, ni las ceremonias nacen por generación espontánea. Son derivaciones metafóricas de experiencias históricas que van unidas a ordenamientos sociales y sistemas simbólicos funcionales en la relación solemnidad-persona, dirigido a una posibilidad verdadera de unidad mental y voluntaria con la tradición. El auge de las experiencias masónicas en plataformas como Zoom puede hacernos pensar que las tenidas están mudándose a la virtualidad. Yo sigo observando cómo nos estamos comportando. Es un proceso en desarrollo el que estamos viviendo. Y la verdad es que veo que la medida en que nos vamos dejando de cuidar, la nostalgia, el agotamiento, el deseo de encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas, las costumbres que queremos recuperar o todas las anteriores, nos están impulsando seriamente hacia las tenidas presenciales. O sea que es posible que las reuniones telemáticas con 100, 200, 300, 400 y más masones y masonas vayan disminuyendo en aras del calor humano fraternal que se vive en las de antes de la pandemia de 15, 20 y 30 participantes. Y las grandes reuniones sean reservadas solo para acontecimientos extraordinarios o para congresos o para encuentros como el de hoy o para invitar a alguien como yo que vive en otro país. Es lo que se está estilando desde ya en las universidades, pero que entre nosotros hay que tomarlo con pinza para no perder la ampliación panorámica que ofrece a quienes no acostumbran visitar las masonerías de otros países. Es innegable que se está fortaleciendo un nuevo campo en donde la masonería se autoforma sin el requerimiento de ecosistemas cerrados de instrucción. Eso indudablemente está hackeando la masonería y las discusiones internas sobre sus formas y sus relatos. Sobre todo cuando tratamos de desglosar las intersecciones entre la masonería, la cultura, la formación personal, las redes sociales y la construcción de lo masónico dentro de nuestra sociedad. El carácter adogmático de algunas masonerías facilita el proceso. Cuando existen dogmas al interior de la masonería inamovibles, tabúes, el proceso es mucho más difícil. Lo importante, en mi opinión personal, es que sepamos distinguir la virtud de la intención de legitimar una versión humanista temporal de la orden masónica. Al respecto, recuerdo una frase de la filósofa Judith Butler que sostiene que una teoría solo es valiosa cuando sale del ambiente que fue creado y se dignifica en el exterior. El rito escocés antiguo y aceptado no solo comporta una teorización iniciática, sino además un desarrollo vivencial, personal y social. Pero también es cierto que el rito en su exposición pública en las plataformas desafortunadamente ha mostrado la proliferación y colonización interna de teorías alternativas y elucubraciones de todos los colores que reflejan un naufragio de sus enseñanzas en algunos espacios al generar un estatus de semi-erudición y la percepción falsa de ser poseedor de un conocimiento mágico toda talla que compite con las religiones que representan una desviación de los contenidos de los trabajos masónicos. En estos espacios pareciera difícil que se pudiera volver al verdadero redil de la tradición del rito, ya que actúan como verdaderas centrales de oscurantismo. En un contexto de novedades como el actual, es una suerte que haya encuentros como el de hoy con enfoques dialécticos para reflexionar acerca de las amenazas que pudiera estar gravitando sobre una orden tradicionalmente presencial en términos de decisiones y conductas que se están decantando en la
construcción, valga la expresión. Para resumir, mis queridos hermanos, tratando de darle una lectura amplia de contexto a lo que hemos vivido en el último año y medio de pandemia, cierres de fronteras, toques de quedas y confinamiento hogareño, y apartando temores y desconfianza, me he ido convenciendo de que sigue intacto el objetivo primordial del rito escocés antiguo aceptado, que en palabras ya mencionadas del rey Federico II y del caballero de Ramsay, consiste en buscar, abro comillas, la armonía, la fortuna, el progreso y el bienestar de la familia humana en general y de cada hombre en particular, en un mundo que sea una gran república en la cual cada nación es una familia y cada individuo un niño. Cierro comillas. Ya para culminar, ratifico mi gratitud al serenísimo gran maestro, ilustre hermano Raúl Bula, el ilustre hermano Elvio Lasalte, coordinador del encuentro, por su honrosa invitación a este evento, así como a todos los presentes por la paciencia y fraternidad demostrada al escuchar a este orgulloso miembro del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay en el Caribe colombiano. Mis reflexiones. Es mi palabra, mis queridos hermanos. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, querido hermano Iván, por tus reflexiones, por tu excelente conferencia, que sin duda ha enriquecido la temática de este coloquio. Es un gran honor tenerte entre nosotros, pero sabemos asimismo de tus numerosas actividades. Por lo tanto, querido hermano, si tienes necesidad, puedes abandonar el coloquio en el momento que desees, llevándote nuestro mayor agradecimiento por tu colaboración a nuestra construcción de pensamiento. Gracias, querida hermana. Aquí me quedo hasta que me echen. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bien, mis hermanos y hermanas, a continuación tendrá lugar la conferencia, abro comillas, La vida social actual y la praxis masónica. ¿Qué buscan los profanos y qué les ofrecemos? Cierro comillas. A cargo de la querida hermana Carla Asís. Nuestra hermana Carla es venerable maestra de la respetable logia Isis Luz del Este número 21, al oriente de la ciudad de la costa, logia que trabaja en el rito egipcio. Querida hermana Carla, tienes la palabra. Muchas gracias, querida hermana Ana María López. Queridos hermanos y hermanas, en sus grados y calidades, la revolución social que experimentó el Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX a causa de las oleadas de migrantes europeos fue determinante para una cosmovisión transformadora en lo demográfico, económico, industrial y educativo. Por otra parte, ya presentes en el país desde comienzos de la nación, formando parte del proceso de independencia y en las filas de la masonería, estaba la clase patricia, formada por políticos, estancieros, militares, escritores, empresarios, sacerdotes, profesionales, quienes dirigían el actuar cotidiano por su influencia y por su poder. Con el paso del tiempo y a la luz de migraciones en un contexto que evolucionó con antiguas influencias anarquistas y liberales, mayormente anglosajonas, españolas, francesas e italianas, se fue desviando ese centro de poder hacia esa nueva sociedad latina a la que llamaron sociedad trasplantada, formada por artesanos como sastres, relojeros, zapateros, ebanistas, agricultores, que conformaban la sociedad montevideana. Posteriormente, entrando el siglo XX, con el vallismo y su gran reforma social, se consolidan basamentos indispensables como la secularización, las 8 horas laborales, las universidades y la reforma vareliana, solo por nombrar algunas. Como parte del desarrollo social de aquel entonces, la masonería construyó con esa sociedad cosmopolita y multicultural su identidad rioplatense, manifestándose en todos los sectores de la población hasta nuestros días. Yendo un poco más allá en el desarrollo social del hombre, como seres gregarios y en evolución constante, construimos el mundo en el que vivimos. Paulo Freire, pedagogo y filósofo, dijo, abro comillas, el hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentren en una relación permanente, el hombre transformando su mundo sufre los efectos de su propia transformación. Cierro comillas. Es así que conociendo fortalezas y fragilidades,
Ideamos hoy formas de cooperación adaptándonos a la realidad sanitaria que cambió nuestra forma de vivir, transformando las relaciones interpersonales, la comunicación, la ética social, el trabajo y el actuar político. La inversión del tiempo y la calidad del consumo sufrió varios cambios. La industria modificó la producción y la comercialización de estos productos atendiendo a las diferentes necesidades. Como sociedad consciente de su evolución en esta emergencia sanitaria, una vez más dependimos de la cooperación del grupo para resolver problemas de supervivencia, pero no dejamos de ver que esa misma dinámica social de movilidad de las grandes urbes facilitó también la propagación del virus. Como consecuencia tuvimos que replegarnos, hubo que guardarse. Los primitivos impulsos necesarios de sociabilización y o cooperación para la supervivencia se vieron impedidos. Por una parte comprendimos que la distancia social nos protege y por otra sabemos que somos frágiles por separado. Entonces, analizar la actual situación sin contextualizar, al decir de Arturo Pérez Reverte, tenemos todo un pasado por delante, es mirar con óptica no representativa, porque nuestro presente de pandemia transformó socioculturalmente la humanidad. Los cimientos que consideramos sólidos y firmes se vieron sacudidos por incertidumbre ante lo desconocido. Y luego de 17 meses de comenzada la pandemia, nos preguntamos, ¿qué cosas hemos dejado en el camino? La vida actual implica cambios, entre ellos la forma de desarrollar lo laboral. Se instauró el teletrabajo y para quienes lo realizan, lejos de conservar los derechos adquiridos con la revolución industrial del siglo XVIII, se ven recargados en el horario dedicado, al tiempo de compartirlos con roles domésticos. Hoy la lucha es mantener el trabajo como base y sustento propio y familiar, considerando mantener los estándares conquistados. Zizek, filósofo esloveno, reflexionaba al comienzo de la pandemia diciendo, abro comillas, quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará, el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que actualiza en sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Cierro comillas. Sin embargo, pasado algún tiempo, percibe xenofobia, falta de solidaridad real y conciencia colectiva, desestimando que se haya producido un cambio real en la sociedad. Socialmente hoy se considera código de conducta si mantenemos la distancia, si usamos tapabocas y si nos vacunamos. Con esto, generamos confianza e incidimos en el bienestar de la sociedad. Tenemos conciencia de ello, es cultural, es civilizador, porque nos definimos según las acciones, según el uso del lenguaje, y en la virtualidad se suma el contenido e imagen que mostramos. El sociólogo Zygmunt Bauman definió la actualidad como modernidad líquida, por cómo se desvanecen todos aquellos conceptos que antes parecían sólidos y hoy ya no lo son. La modernidad líquida, a la que refiere Bauman, mezcla relaciones personales, objetos materiales, percepción de nosotros mismos, ambiciones, flexibilidad en cambios durante las situaciones que lo requieran y luchar para no caer en el estancamiento. La vida social actual, de salvaje dinamismo, pone vigente esa modernidad líquida que empobrece con desigualdades e injusticias, ya que su valor se traduce en rentabilidad, productividad, eficacia. Se le acoplan otras formas perversas, como el lado oscuro de las redes sociales, incluyendo la cultura del me gusta, desprovista tantas veces de conciencia crítica y convirtiéndonos imperceptiblemente en seres vulnerables, consumidores de procesos sociales más virales que el propio virus. El temor a perder lo conquistado podría alejarnos del ideal de sociedad justa, equitativa, democrática, valores importantes y sólidos para la masonería universal de la que somos protagonistas y guardianes, y que forma parte de ese concepto de modernidad líquida porque pone al ser como el centro y el todo en sorprendente dinamismo. Nuestro espacio de acción es la mente, el cuerpo y el espíritu del hombre para construir sociedad. Nos cultivamos para transformar el mundo. Tenemos la capacidad de transformar inspirando a otros
algunas veces desbordados de profanidad, para hacer palpable, vivificante y canalizadora de valores todas nuestras honorables actitudes. Esta es la esencia de la praxis masónica, que sin perder los valores redactados en sus constituciones, va dimensionando los cambios socioculturales, conjugando sólidas tradiciones con los tiempos modernos, acompañando, incidiendo y mejorando el quehacer cotidiano de todos los pueblos. El término griego praxis define acción, práctica. Con la praxis pasamos de la teoría a la experiencia vivida necesaria para consolidar el conocimiento válido. El resultado está cuando se experimenta en lo físico y se reflexionan sus resultados porque son transformadores como síntesis de la teoría y la práctica. Algunos autores consideran que el ser humano se hace humano a través de la praxis. La praxis masónica es a través del método y del simbolismo. Al ingresar en la masonería pensamos que transformaremos nuestra vida, y casi siempre sucede. A medida que transitamos la vía iniciática, percibimos una transformación que traspasa lo individual, replicándose en el entorno, de manera que nuestro cambio cambia en proporción nuestro mundo. Nuestras acciones son observadas por quienes nos rodean y en el edificio social, obrar de forma honesta, íntegra y consecuente con los valores masónicos es la condición. Y esto es real cuando se vive y cultivan los principios masónicos. Es real cuando se abandona la neutralidad y se desarrollan seres críticos con principios sólidos. En tiempos en que las personas se ocupan más en encontrar respuestas que en formular preguntas, tiempos en que se cree que el conocimiento se lo dan o se adquiere como si se comprara un servicio, hay un grupo de personas que busca espacios en donde esa ecuación se ve invertida. La masonería ofrece esa variable. Entendemos que la edificación propia se posa y crece en base al sacrificio individual y no a modo de clientelismo. No es tarea fácil ni es para todos, pues la transformación buscada requiere humildad, dedicación, evolución, compromiso. Al aplomar a un candidato preguntamos, ¿por qué quiere ser masón? Quizás la respuesta más escuchada sea, para ser mejor persona, pero no siempre es así. El camino iniciático y el progreso es tan personal como lo son las formas que encontramos para construirlo. Se trata de buscar la verdadera transformación. En una sociedad fragmentada por la intolerancia y el individualismo, las personas tienden a buscar lugares en donde sentirse identificadas. Quieren pertenecer a algo. Colectivos de todas las ideologías están a disposición para trabajar por una sociedad mejor. Causas raciales, de género, solidarias, ideológicas, etc. La masonería no es la excepción, pues se encuentra dentro de las opciones que pueden manejarse para encontrar ese espacio por llenar. Es así que llegan a nosotros quienes son presentados por otros hermanos o por solicitud en nuestra página web. La incorporación de nuevos eslabones debe ser cuidadosa y sin caer en el prejuicio descriteriado de profanos en búsqueda de un club de amigos para poder socializar. Se nos acusa de ser una entidad de influencia, albergando la falsa expectativa de obtener beneficios, ascensos en la escala social, cultural o económica, cuando en realidad lo que existe es el progreso, ese que surge del incesante y consciente golpeteo inteligente del picapedrero con mazo y cincel sobre su piedra para tallar su mejor arista. La parte sustancial es siempre lo que podemos dar y no lo que podemos recibir. Cuestiones determinantes en el logro de las expectativas dependerá de la edad, de la madurez, tiempo para dedicar al trabajo masónico, que es bastante más que ir al templo cada semana, dependerá de la etapa de la vida que transitamos y cómo se realiza el acompañamiento de los hermanos, también de la disponibilidad económica para cumplir con las obligaciones y derechos dentro de la obediencia como el ejercicio del voto, y sin generar ni entrar en polémicas de género, es muy posible que a las mujeres jóvenes y de mediana edad, en donde el cuidado de la familia o el desarrollo profesional es prioritario, se le hace difícil conjugar sus mundos laborales, familiares y masónicos. En masonería, cada encuentro es oportunidad de reiniciación, de lenguaje interior, buscando en lo mítico una nueva forma de percibirnos y de percibir el mundo.
De nuestras deliberantes reuniones salimos revitalizados y dispuestos a tomar nuevos desafíos. Para convocarnos a ellos son necesarias la tenacidad y la perseverancia, la constancia y la voluntad, pero también la valentía y el altruismo, que se conjugan en un camino en común y con sentimientos que nos identifican. Pero mis hermanos y hermanas, no alcanza con solo disponer de ellos. Es necesario ser capaces de sostenerlos en el tiempo, tal como lo hacen los pilares de nuestras logias, que trascienden personas, momentos históricos y procesos sociales. Seguramente en estos meses nos hemos preguntado, ¿cómo continuamos la transmisión de las tradiciones masónicas que desde sus comienzos fueron de boca a oído entre los hermanos del taller? ¿Cómo mantenemos nuestra cadena lo suficientemente unida, fuerte y vigorosa? Si bien la masonería es pensamiento, es vivencia, es praxis, se hace imperioso afinar los sentidos para protegernos, preservar nuestra cultura y nuestros usos y costumbres, ya que sabemos que la práctica viva en las tradiciones, contenida en los símbolos y en la palabra, es el lugar en donde permanece latente la trascendencia. Con nuevos eslabones en muchas de nuestras logias, a quienes necesitamos guiar del devastado de la piedra bruta, con formación y crecimiento, retornamos a lo vivencial con la esperanza de tejer fuertes vínculos que propendan al templado mutuo, al aprendizaje continuo, al crecimiento compartido, a la alegría del encuentro. La masonería ofrece los espacios para que aquellos que consideran vitales los espacios de la laicidad, la democracia o el republicanismo puedan obrar a favor de ellos y trasladar su pensamiento en acciones que favorezcan en ese sentido a la sociedad toda, sin distingos de nacionalidad, política, racial o religiosa. Como servidores de la humanidad que bregan por el bien común sobre el individual, elegiremos siempre el camino del progreso, ese que eleva la conciencia, coopera con el desarrollo de hombres y mujeres y que abre nuevas sendas que nos acerquen cada vez más a la perfección que buscamos. Ha sido mi palabra. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias, querida hermana Carla, por tus reflexiones y aportes a este coloquio. Bien, queridos hermanos y hermanas, corresponde ahora el primer momento de debate y le paso la palabra a nuestra querida hermana Miriam Tarduño para moderar el mismo. El debate será de 15 minutos. Muchas gracias, querida hermana Ana María. Queridos hermanos y hermanas todos, les voy a solicitar que aquel que desee pedir la palabra lo haga con la manito que tenemos en la parte de participantes, así podemos ir. Si algún hermano no decía que solicito que soliciten la palabra por medio de la manito que tenemos allá abajo. El que no sepa cómo hacerlo, simplemente que se anuncie y pide la palabra por el micrófono. Tenemos 15 minutos, les solicito que las intervenciones sean concisas y lo más cortas posible. Queridos hermanos, está liberada la palabra para hacer reflexiones, preguntas a los exponentes. Está pidiéndote la palabra. Querido hermano Víctor, tienes la palabra. Gracias, querida hermana, nuestra hermana Miriam Tarduño. No veo nada. Ya se ríe. Sí, serenísimo gran maestro, nuestro hermano Raúl Bula, presidente de Eclipses, ilustre hermano Iván Herrera Mitchell, ex serenísimos grandes maestros, queridos hermanos todos en sus grados y calidades. Simplemente algunas preguntas para todos los panelistas, los dos panelistas, ha incluido también el coordinador académico que hizo, el querido hermano Helio, que hizo la presentación de su trabajo. A entender de los panelistas cuáles son las claves, de todas las exposiciones, las claves que encuentran como más relevantes para la construcción de esta República Universal, de esta familia universal,
sabiendo que los tiempos que corren son complejos, como han sido descritos en los trabajos que se han leído. Es decir, la pregunta es esa: ¿cuáles son las principales claves que, a entender de los panelistas, deben ponerse en manifiesto para que nosotros como masones podamos ser agentes de cambio en los tiempos que vienen? Asumo mi palabra, nuestra hermana Miriam Tardul. Gracias, querida hermana. Los panelistas tienen la respuesta al que desee contestarle al querido hermano Víctor. Bueno, me lanzo el agua, mi querida hermana Miriam. Sí, como no, querido hermano Iván. Gracias, querido hermano Víctor. Un abrazo. Todos los tiempos han sido convulsos. El siglo XVII vio nacer la reforma protestante, nos trajo muchas cosas y las cacerías de brujas. El siglo XVIII fue extraordinariamente convulso. Se impuso el mercado, por un lado la revolución industrial, por el otro lado la revolución francesa no fue una perita en dulce. El siglo XIX también se convulsionó con todos los nacimientos de los imperios y pues, los crímenes, yo diría, de lesa humanidad cuando Europa desbordada en África y Asia. Antes el siglo XVI había sido el siglo del gran genocidio americano. El siglo XX, pues 2 guerras mundiales, puede resumir todo el horror que hubo y todo lo que significó la Guerra Fría. Y ahora estamos en este siglo en que no veo que sea especialmente convulso cuando uno ve el panorama general de la humanidad, o sea, de la historia. Pero sí, son convulsos indiscutiblemente y hay que estar muy pendiente en el hombre porque los algoritmos nos están volviendo, nos están deshumanizando en el sentido de solamente somos un dato en una base de datos absolutamente manejables, maleables. Lo que llamamos inteligencia artificial se atrevió a saber más de nosotros que nosotros mismos. Nos sorprende, se anticipa a nuestras inclinaciones, a nuestras decisiones, porque ya nos tiene tan estudiado que sabe exactamente lo que nosotros vamos a decir, en lo que nosotros pudiéramos decir que es un proceso autónomo de decisiones. Las neurociencias, pues por lo menos nos ayudan no nos ayudan pues a explicar un poco, a conocernos, pero hay que seguir apostando por el hombre. Yo creo que la gran república universal se va avanzando, sin embargo avanza, sin embargo se mueve, decía Galileo. Hay instituciones supranacionales, el Tribunal de la Haya, el Tribunal Penal Internacional, en su Estatuto de Roma, la ONU, que es un tigre sin dientes, pero bueno, es mejor un mundo con ONU que sin ONU. Total, hay una serie de instituciones que se están de carácter general. De todos modos, siempre está enroscada la culebra en todas partes. Yo veo ahora cómo nos admiramos y nos ponemos la mano en la cabeza con el tema de Afganistán y la mayor sensibilidad parece que está en el tema de las mujeres, y como no, es horrible, es un horror, pero por lo menos lo que podemos nosotros en todas estas cosas reflexionar acerca de los índices de violencia de género que tenemos en nuestras sociedades, a partir inclusive ni siquiera de la criminalidad oculta, sino a partir de los datos oficiales de las instituciones públicas de medicina legal, se llama en Colombia la institución que recibe y todas estas cosas, y de la parte de la rama judicial, y mirar que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, vivimos un horror, naturalmente de muy diferentes maneras, no se vive igual en México que en Colombia que en Uruguay. Uruguay nos lleva ventaja, Uruguay nos lleva un siglo el resto de Latinoamérica. Pero bueno, países reflexionamos muchísimo, tenemos mucho que reflexionar y no podemos andar posando de grandes, de que en nuestros países no funciona un sistema patriarcal, ni que las mujeres tienen, en cambio nosotros tenemos igual salario para las mujeres o tenemos igual rol social para las mujeres. Todavía el discurso del segundo sexo de Simón de Beauvoir, con todo, que se ha revitalizado un poco con Judith Butler y todas estas cosas, sigue siendo vigente. Leer el segundo sexo es una obligación de toda mujer cuando llega a los 18 años, pero bueno, eso entiendo que puede ser discutible, pero en el sentido de empoderarse, definitivamente.
que es la gran educación de la mujer. Los hombres no le vamos a conceder nada a la mujer que las mujeres no conquisten, nos los tienen que arrebatar porque lo estamos peleando, nuestros privilegios los estamos peleando duro, a mordisco, con las uñas. Y el campo de batalla es ese. Afganistán, pues eso es una estridencia que nos pone de presente un tema, por ejemplo, y ya me metí en el tema de género, pero todo eso lo podemos hacer cada uno de nosotros en la construcción de esta República Universal y de ser sujeto de cambio en nuestras redes sociales. Hoy todo el mundo tiene un Facebook, un Twitter, en fin, y cada quien tiene pues su área de influencia. El presidente tiene un área de influencia, pero yo en mi casa con un modesto celular tengo otra área de influencia y si vamos echando para adelante, pero sin embargo se mueve, mi querido hermano. Yo soy optimista porque yo veo que se está moviendo. Pues, ahora no vamos a llegar a la perfección. Eso pues nos quitaría la especie. No ha evolucionado para quitarse las viejas rivalidades internas y externas en el camino pues, de la supervivencia personal que nos hace enfrentarnos con, con el otro miembro de la especie y en el aspecto pues grupal con otras especies que nos obligaba a competir por el dinosaurio nuestro de cada día. Esa es mi palabra, mi querido hermano, malamente y muy rápidamente. Espero no haber decepcionado. Gracias, querido.